Hola, soy Laura. Tengo 27 años, y como podrás suponer, tengo una historia que contar. Pero antes de entrar en los detalles, déjame presentarte a los personajes principales de esta historia. Primero, está Gabriel. Es mi novio, un tipo increíblemente dulce y cariñoso. Tenemos una relación desde hace 2 años, y aunque a veces discutimos como cualquier pareja, en general, nos llevamos muy bien. Gabriel es un hombre con una sonrisa que podría iluminar una habitación entera, y su risa es contagiosa. Es un buen tipo, y eso es lo que más me importa. Luego está Mateo, mi sobrino. Tiene 18 años y es un joven inteligente y enérgico. Su madre, mi hermana, falleció hace 1 año, y desde entonces, se ha quedado conmigo. He asumido la responsabilidad de cuidar de él, y aunque a veces puede ser un desafío, quiero lo mejor para él. Ahora, permíteme contarte cómo se entrelazan sus vidas y la mía, en un giro que ni yo misma vi venir. Gabriel y yo comenzamos nuestra relación con la emoción típica de cualquier pareja nueva. Todo era emocionante, lleno de sorpresas y aventuras. Nos enamoramos locamente, y durante un tiempo, fue como si nada más importara. Pero con el tiempo, como suele suceder en cualquier relación, la novedad empezó a desvanecerse. La pasión se convirtió en comodidad, y la chispa inicial comenzó a disiparse. No me malinterpretes, Gabriel sigue siendo increíble, y lo quiero con todo mi corazón, pero sentíamos que algo faltaba. Esa emoción inicial ya no era tan intensa. Ambos trabajábamos mucho, y nuestras vidas se habían vuelto rutinarias. Mateo, por otro lado, era una fuente constante de energía y diversión. A pesar de su juventud, compartía una afinidad especial conmigo. Nos reíamos juntos, compartíamos secretos, y teníamos conversaciones profundas. A menudo, Gabriel tenía que viajar por trabajo y, durante esas ausencias, Mateo y yo pasábamos tiempo juntos. Era como si él llenara un vacío que ni siquiera sabía que existía. Fue en uno de esos momentos en los que nos quedamos solos que comenzó a suceder algo más. Sentí una chispa, una conexión especial que iba más allá de ser tía y sobrino. Noté que Mateo también sentía lo mismo por la forma en que me miraba, con esa mirada intensa y profunda que parecía querer pedirme algo. Después de aquel momento en que noté la mirada de Mateo, las cosas comenzaron a cambiar. Cada vez que Gabriel se iba a trabajar y nos quedábamos solos en casa, la atmósfera se volvía más tensa, más cargada de algo que no podía definir con palabras. Mateo se volvía más atento y cercano. Cada vez que yo me agachaba para recoger algo o me daba la vuelta, sentía su mirada clavada en mí. Era una sensación intimidante, un escalofrío que recorría mi espalda. Y, lo que me desconcertaba aún más, era que no sentía la necesidad de alejar mi mirada de la suya. Parecía que cada conversación, cada interacción, tenía un matiz diferente. Nos reíamos como antes, pero ahora, las risas estaban cargadas de un significado oculto, de una conexión que ninguno de los dos se atrevía a explorar abiertamente. Lo más desconcertante, era que Mateo ya no parecía un niño, sino un hombre. Su voz tenía un tono más profundo, su cuerpo se veía más definido, y sus ojos estaban llenos de deseo. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo podía estar experimentando esta atracción prohibida hacia mi propio sobrino? Nos acercábamos y nos alejábamos, como 2 imanes que se atraían pero que temían el choque inevitable. Intentábamos ocultar lo que estaba sucediendo, sabiendo que era incorrecto en todos los sentidos. A veces, nuestras conversaciones se volvían torpes, nuestros silencios incómodos. La tensión aumentaba día a día. A veces, nuestros roces casuales se volvían más íntimos, un roce que duraba un poco más de lo necesario, un abrazo que se prolongaba más de lo que debía. Sabíamos que estábamos jugando con fuego, que este juego secreto podría arruinar nuestras vidas, pero la atracción era irresistible. Cuando Gabriel se iba a trabajar, y Mateo y yo quedábamos solos en casa, la tensión aumentaba. Cada momento se volvía una oportunidad para que nuestros momentos se desbordaran. Incluso cuando yo intentaba ignorar lo que estaba sucediendo, sentía sus ojos sobre mí constantemente. Una de las cosas que más me desconcertaban era la sensación de ser observada mientras dormía.
En las tardes, cuando me acostaba, sentía esa mirada intensa que parecía seguirme incluso en mi habitación. ¿Cómo podía ser posible? ¿Mi sobrino me miraba mientras dormía? Y luego, hubo una vez que marcó un antes y un después en la casa. Estaba en la ducha, ajena al mundo exterior, cuando de repente, la cortina se corrió de golpe. Me quedé paralizada, y allí estaba Mateo, con una expresión de sorpresa en el rostro como si hubiera entrado por accidente. Lo siento, Laura. No sabía que estabas aquí, dijo rápidamente, retirándose y cerrando la puerta detrás de él. Pero algo en su mirada me decía que no había sido un accidente. Había sido secretamente pensado para hacerlo en el momento justo, y eso solo aumentó la tensión entre nosotros. Cada vez que hablaba con Mateo, sus ojos no dejaban de mirarme. Y no era una simple mirada, era una mirada cargada de deseo, una mirada que me hacía sentir como si estuviera ardiendo por dentro. Era como si sus ojos supieran algo que yo misma estaba tratando de ignorar. Mateo pasaba cada vez más tiempo hablando conmigo. Nuestras conversaciones cada vez subían de tono, se volvían más íntimas. Era como si él supiera exactamente qué decir para mantenerme cautiva. Mis sentimientos hacia Mateo se volvían cada vez más confusos. Por un lado, y a pesar de ser mi sobrino, sentía una atracción hacia él, un deseo que me consumía. Por otro lado, estaba mi novio Gabriel, a quien jamás le había sido infiel. A veces, pensaba en poner fin a todo esto, en hablar con mi sobrino y terminar todo de una vez por todas. Pero también tenía un deseo por dentro, que me pedía continuar, algo que me hacía seguir dentro de ese juego peligroso. Así que aquí estamos, avanzando en mi historia, y las cosas se están volviendo más complicadas, más peligrosas. Un día, mientras Gabriel estaba en el trabajo, Mateo y yo nos encontrábamos solos en casa. El ambiente estaba cargado de deseo, como siempre. Pero esta vez, algo en el aire era diferente, como si ambos supiéramos que estábamos cruzando una línea peligrosa. Estábamos en la cocina, yo preparando el almuerzo, y él cerca de mí. Mateo comenzó a coquetear de manera descarada. Era un juego peligroso que ninguno de los dos parecía dispuesto a detener. Laura, tienes una forma increíble de cortar las verduras, dijo Mateo con una sonrisa traviesa. Traté de mantener la compostura, de no ceder a sus insinuaciones, pero en ese momento me sentía deseada. Sabía que lo que estábamos haciendo era incorrecto, que tenía a Gabriel, a quien amaba, pero algo en la atracción que sentía por mi sobrino Mateo era irresistible. Mateo, deberíamos detenernos, dije con voz suave, pero mis palabras sonaban más a una invitación que a un rechazo. Él se acercó lentamente, sus ojos fijos en los míos. Su mano rozó la mía mientras yo sostenía el cuchillo. Sentía un nudo en el estómago, una mezcla de excitación y adrenalina. Laura, no puedo evitarlo, murmuró, y su aliento cálido rozó mi piel. Nuestros rostros estaban a centímetros de distancia. Sabía que estaba cruzando una línea que no debería haber cruzado, pero mi resistencia estaba desmoronándose. Cada parte de mi cuerpo estaba en conflicto, y antes de que pudiera pensar con claridad, nuestros labios se encontraron. Fue un beso ardiente, lleno de deseo y anhelo. Sabía que estaba traicionando a Gabriel, que estaba poniendo en riesgo todo lo que tenía con él, pero en ese momento, no podía pensar con claridad. Nos besábamos con intensidad. Mis manos se aferraron a él, y sus brazos me rodearon con fuerza. Éramos dos almas perdidas en el calor de la pasión, sin pensar en las consecuencias de nuestros actos. Finalmente, nos separamos, jadeantes y con los ojos llenos de deseo. Miré a Mateo, mi corazón latiendo con fuerza, y supe que no había vuelta atrás. Esto está mal, Mateo. No podemos seguir así, susurré, pero mis palabras sonaban vacías, como si no creyera en verdad lo que estaba diciendo. Él asintió con la cabeza, pero su mirada ardiente seguía fija en mí. Lo sé, Laura, pero no puedo evitarlo, y su voz tembló con la misma intensidad que sentíamos. Aquella tarde, nos alejamos el uno del otro, conscientes de que habíamos cruzado un límite del que no había vuelta atrás. La tensión en el aire era aún más densa, la culpa nos pesaba,
pero al mismo tiempo, la atracción nos mantenía unidos como imanes. Esa noche, cuando Gabriel regresó a casa después de un largo día de trabajo, todo parecía normal a simple vista. La mesa estaba puesta, la comida humeante y el aroma delicioso llenaba la pequeña cocina. Laura y Mateo estaban sentados en la mesa, hablando mientras esperaban a que Gabriel llegara. Sin embargo, para mí, esa noche no era normal en absoluto. Había algo en el aire, un peso invisible que cargaba con la tensión de lo que había sucedido entre mi sobrino Mateo y yo. Mientras miraba a mi sobrino, intenté mantener la calma y disimular cualquier signo de nerviosismo. Mateo, por su parte, estaba actuando con la misma naturalidad, como si nada hubiera pasado. Gabriel llegó cansado, pero con una sonrisa en el rostro al verme a mí y a su querido sobrino Mateo. Los tres nos sentamos alrededor de la mesa y comenzamos a cenar. Durante la comida, Gabriel compartió anécdotas de su día en el trabajo, y yo traté de participar en la conversación, aunque mi mente estaba en otro lugar. Cada vez cruzaba miradas con Mateo, sentía un escalofrío recorrer mi cuerpo. Había algo prohibido, emocionante y peligroso en lo que estábamos haciendo, y ambos éramos conscientes de ello. Luchaba por mantener la compostura, pero mi corazón latía descontroladamente cada vez que Gabriel nos miraba. Gabriel, ajeno a lo que estaba ocurriendo bajo nuestro propio techo, continuaba hablando y riendo, sin sospechar nada. Para él, Mateo era como un hermano menor, un niño que necesitaba cuidado y orientación. No podía imaginar que mi confianza se estaba quebrando silenciosamente. La cena transcurrió en un ambiente incómodo, con silencios incómodos y risas forzadas. Mateo y yo estábamos atrapados en una red de secretos y deseos, que amenazaban con desmoronarse en cualquier momento. Ambos deseábamos que la cena terminara pronto para poder retirarnos a nuestras habitaciones y alejarnos de esa tensión insostenible. Finalmente, Gabriel terminó su cena y se levantó de la mesa. Bueno, chicos, estoy exhausto. Me voy a la cama temprano esta noche, anunció mientras se dirigía hacia su habitación. Mateo y yo asentimos con gestos nerviosos, y nos apresuramos a recoger los platos y limpiar la mesa. Cuando estuvimos solos en la cocina, Mateo y yo nos miramos con complicidad, sabiendo que este era el momento de hablar sobre lo que había estado sucediendo entre nosotros. Yo comencé a lavar los platos, intentando encontrar las palabras adecuadas para abordar la situación. Finalmente, Mateo rompió el silencio. Laura, necesitamos hablar sobre esto, dijo con seriedad. No podemos seguir fingiendo que no está pasando nada. Suspiré, y dejé el plato que estaba lavando. Me volví hacia Mateo con una mirada de angustia en mis ojos. Lo sé, Mateo. Esto es un lío, un gran lío. No puedo creer que hayamos llegado tan lejos. Mateo se acercó a mí y tomó mis manos. Laura, sé que esto es complicado, pero no podemos ignorar lo que sentimos el uno por el otro. Ambos sabíamos que no sería fácil. Había mucho en juego, y las consecuencias podrían ser devastadoras. Pero ya no podíamos seguir ignorando lo que pasaba. La noche había llegado a su fin, pero las cosas apenas comenzaban. Esa noche, después de la cena incómoda con Gabriel y Mateo, me encontraba en mi habitación, sola con mis pensamientos. La tensión en el aire aún persistía, y mi mente estaba llena de conflictos y dudas. Me recosté en la cama, mirando fijamente el techo, mientras intentaba procesar todo lo que estaba sucediendo en mi vida. Mis emociones eran un caos. Por un lado, sentía un poco de culpa por lo que había ocurrido entre Mateo y yo. Sabía que estaba traicionando la confianza de Gabriel, el hombre al que amaba y con el que había compartido estos últimos años. Pero por otro lado, no podía negar la intensa atracción que sentía por Mateo, una conexión que había crecido de manera incontrolable. Mis pensamientos se volvieron hacia Gabriel. No podía soportar la idea de lastimarlo de la manera en que lo estaba haciendo. Él confiaba en mí, y yo estaba traicionando esa confianza de una manera que no podía ni imaginarse. Me preguntaba si alguna vez descubriría la verdad, si sería capaz de perdonarme si lo hacía. Mateo también ocupaba mis pensamientos.
Era mi sobrino, y a pesar de que ya no era un niño, la diferencia de edad entre nosotros hacía que esta atracción fuera aún más complicada. ¿Qué estaba pasando en su mente? ¿Cómo llegué a tener este deseo con mi propio sobrino? No quería arruinar su vida, ni la relación que tenía con Gabriel. Luego, la mañana siguiente, Gabriel se había ido a trabajar como todos los días. Estaba tumbada de costado, sintiendo el calor de las sábanas envolviéndome, cuando de repente, unas manos suaves me abrazaron con suavidad. Mi primera reacción fue pensar que era Gabriel, mi novio, quien había vuelto inesperadamente del trabajo. Pero cuando giré mi cabeza para mirar, me encontré con los ojos intensos de Mateo, mi sobrino, a escasos centímetros de los míos. La sorpresa me invadió, y durante un instante, no supe cómo reaccionar. Los latidos de mi corazón se aceleraron, y mi mente estaba atrapada y llena de emociones. Quería decirle a Mateo que saliera de mi cama, que esto estaba mal y era inapropiado, pero algo dentro de mí se resistía. Una tensión cargada de deseo flotaba en el aire, y ambos parecíamos estar bajo el hechizo de una atracción imposible de ignorar. Mateo se acercó lentamente, sus labios encontraron los míos en un beso suave pero lleno de intensidad. Fue como un chispazo eléctrico que encendió la pasión en ambos. Las palabras sobraban en ese momento, nuestras bocas hablaban el lenguaje del deseo que habíamos estado conteniendo durante mucho tiempo. Lo que comenzó con un beso rápidamente se convirtió en un deseo salvaje. Nos dejamos llevar por la marea de nuestras emociones, y las inhibiciones se desvanecieron. Nuestros cuerpos se acercaron aún más, y me sentí abrumada por la intensidad del momento. La habitación parecía más pequeña, el tiempo se dilataba, y solo existíamos Mateo y yo en ese instante. La pasión nos consumió, y nuestros cuerpos se entrelazaron en un frenesí de deseo. Era un territorio prohibido, un secreto que compartíamos en silencio. Cada caricia, cada beso, era un grito silencioso de necesidad y anhelo. Durante ese instante, dejamos de ser Laura y Mateo, tía y sobrino, para convertirnos en dos almas perdidas en un mar de pasión. La voz de la razón intentó abrirse camino en mi mente, recordándome lo que estaba en juego, la traición que estábamos cometiendo, y el daño que esto podría causar. Pero el deseo ardiente que ardía entre nosotros era abrumador, y la razón se desvaneció en el calor del momento. Finalmente, cuando el fuego de la pasión se extinguió y nuestros cuerpos se separaron, quedamos exhaustos y sin aliento. Me quedé mirando el techo, tratando de comprender lo que había sucedido. La habitación estaba cargada de un silencio incómodo, y ambos éramos conscientes de que habíamos cruzado una línea que nunca deberíamos haber cruzado. Mateo rompió el silencio con una mirada llena de culpa y pesar en sus ojos. Susurró mi nombre en un tono apenas audible, como si estuviera buscando perdón o algo. Pero las palabras se atascaron en mi garganta, incapaces de salir. Mi mente se llenó de una mezcla de emociones abrumadoras: culpa, vergüenza, miedo y deseo. Sabía que lo que habíamos hecho estaba mal en todos los sentidos, que había traicionado la confianza de Gabriel, y había dañado nuestra relación familiar de una manera irreparable. Con un suspiro profundo, Mateo se levantó de la cama y comenzó a vestirse en silencio. Ambos éramos conscientes de que no podíamos volver atrás y deshacer lo que acababa de suceder, pero ahora llevábamos el peso de nuestras acciones. Cuando finalmente se marchó de la habitación, me quedé sola, sintiendo que el mundo entero se venía abajo a mi alrededor. Mientras observaba el techo, me di cuenta de que todo había cambiado irrevocablemente. Las consecuencias de lo que hicimos se extenderían como una sombra sobre nuestras vidas, y ya no había vuelta atrás. Mi mente se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Cómo enfrentaría a Gabriel? ¿Cómo podríamos seguir adelante como familia después de lo que habíamos hecho? Y lo más importante, ¿cómo lidiaríamos con la culpa que nos atormentaría de ahora en adelante? Después de esa mañana intensa y llena de pasión con Mateo, sabía que tenía que tomar una decisión. Mi mente estaba llena de preguntas. No quería perder a Gabriel, mi novio, la persona que había estado a mi lado durante tanto tiempo. Pero también era consciente de que lo que había sucedido con Mateo no podía seguir así, no podíamos permitir que esa situación se repitiera.
Después de que Mateo se marchara de la habitación, me quedé sola con mis pensamientos y un nudo en el estómago. Sabía que debía hablar con él, poner fin a esto que había surgido entre nosotros, y encontrar una solución para esta situación que amenazaba con destruirlo todo. Luego de darle vueltas durante horas a la situación, tomé una decisión. Sabía que tenía que hablar con Mateo y poner fin a lo que había comenzado. No podíamos permitir que nuestra relación avanzara por ese camino peligroso. Necesitaba proteger mi relación con Gabriel, la persona a la que amaba y con la que quería compartir mi futuro. Así que esa tarde, cuando Gabriel se fue a trabajar como de costumbre, me senté con Mateo en la sala de estar. El ambiente estaba tenso, y ambos éramos conscientes de que se avecinaba una conversación difícil. Traté de encontrar las palabras adecuadas para explicarle a Mateo que esto no podía continuar, que necesitábamos poner fin a lo que había pasado entre nosotros. Mateo, necesito hablar contigo, comencé, y su mirada se llenó de preocupación mientras asentía. Lo que sucedió esta mañana fue un error. No debería haber pasado, y sé que tú también lo sabes. Esto no está bien, y no podemos seguir por este camino. Mateo bajó la mirada, y pude ver la culpa en sus ojos. Lo siento, Laura. No debería haber dejado que esto sucediera. Suspiré y continué, Mateo, sé que eres un adulto y que tienes tus propios deseos y sentimientos, pero también eres mi sobrino, y yo soy tu tía. Esto es inapropiado y está mal. No solo ponemos en riesgo nuestra relación familiar, sino también mi relación con Gabriel. Mateo asintió con tristeza, y supe que entendía la gravedad de la situación. Tienes razón, Laura. Esto no debería haber ocurrido. No quiero causarte problemas. Me alegra que lo entiendas, respondí, sintiendo un alivio momentáneo. Mateo, te pido que te vayas de esta casa. Ve a la casa de tu otro tío, sé que él te recibirá. Desde allí, la universidad te quedará más cerca, y podrás continuar con tu vida. Mateo asintió de nuevo, esta vez con determinación. Entiendo, Laura. Haré eso. Sabía que esta era la única solución posible. No quería lastimar a Gabriel, y tampoco quería que la sombra de lo que había sucedido entre Mateo y yo siguiera persiguiéndonos. Después de esa conversación, Mateo empacó sus cosas y se fue a la casa de su otro tío. Cuando Gabriel regresó del trabajo, le dije que Mateo se había ido a la casa de su otro tío, porque la universidad le quedaba más cerca desde allí. Le oculté la verdadera razón detrás de su partida, no quería herirlo ni destruir nuestra relación. Y así, Gabriel y yo continuamos nuestra vida juntos. A medida que pasaba el tiempo, el episodio con Mateo se volvió un recuerdo lejano y doloroso. A pesar de la culpa que seguía atormentándome, sabía que había tomado la decisión correcta al poner fin a esa aventura con mi sobrino. Gracias por ser parte de esta atrapante historia de infidelidad. Si quieres seguir disfrutando y explorando otras emocionantes historias, te invito a suscribirte. Únete a nuestra comunidad para no perderte ni un solo vídeo. Haz clic en el botón de suscripción para recibir actualizaciones instantáneas de nuestras próximas historias. Espero con ansias verte en nuestro próximo vídeo. No te lo pierdas, suscríbete ahora y descubre un mundo de historias fascinantes.